Bueno, Seri, ¿qué pasó en Cuba entre la Guardia Frontera y estos 4 cubanos que fueron muertos, dados de baja por la misma, y 6 heridos que están presos, que son terroristas según la versión oficial del gobierno cubano? Y aquí quiero detenerme un momento para explicarle a los que no son cubanos, que me ven muchísima gente de otros países, para que entiendan. Cuando digo la versión oficial del gobierno cubano, recuerden que en Cuba solo existe una versión oficial, solo existe una opinión. A diferencia del resto de los países donde ustedes viven, donde hay prensa libre, donde cualquiera puede opinar sobre cualquier tema en contra o a favor y publicarlo en redes sociales o en la prensa, en Cuba no. En Cuba no se puede hacer eso, en Cuba existe una prensa. Hay varios periódicos más, pero bueno, todos al final lo que hacen es replicar lo mismo que dice la prensa principal y jamás cuestionar. En Cuba no se puede cuestionar, va despedido el periodista, el director, bueno, eso es, no se hace. Cuba hay un control total de la libertad de expresión. De hecho, en los últimos años pasaron un decreto que ni siquiera se puede hablar mal en internet. Hay gente presa ahora por hablar mal en internet. O sea, es un control de la libertad de expresión absoluto. Prácticamente no existe libertad de expresión en Cuba. Es cierto, no es una dictadura asesina como otra donde te desaparecen a miles. Ok, pero con la libertad de expresión no tienen paz con nadie. No se puede hablar. Explico esto para que entiendan. ¿Quién da a conocer esta noticia? Ese órgano de prensa, el único del cual todo el mundo repite lo mismo, se llama Granma, que es el nombre del yate donde Fidel y los expedicionarios zarparon de México y que a la postre los que quedaron vivos, después Alegría de Pío y toda la Sierra Maestra, terminaron con el triunfo de la revolución y el derrocamiento de Fulgencio Batista. Este periódico Granma lleva por nombre oficial órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. No se molestan ni en esconder el nombre, fíjate, para que entiendan cómo funciona Cuba. Hay un solo partido en Cuba. Lo controla absolutamente todo, el 100% de la sociedad, de la economía, de lo militar, de todo, de los salarios, de los empleos, todo, todo, todo. Y este es el órgano oficial del único partido que hay. Ya entienden por qué hay que desconfiar absolutamente de casi todo, no todo, no se puede ser absoluto, de lo que diga este periódico, porque este periódico lo que dice es literalmente, ya se han dado cuenta, la versión oficial del gobierno cubano. Un editorial de este periódico, como publicaron esta noticia, es la versión oficial del gobierno cubano. Pero bueno, vamos a desentrañar todos los sinsentidos. Hay que entender, muy importante, la situación histórica en la que está viviendo el gobierno cubano. La dictadura cubana jamás había estado en una crisis como esta. Nunca, 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 nunca. Están literalmente cagados. Tienen que estarlo porque ya vieron lo de Maduro, pero no solo eso, están preocupados por el pueblo. Esta es una crisis que nunca se había visto. De hecho, la crisis peor que esta anterior fue después de la pandemia y se tiró la gente para la calle. Decenas de miles de cubanos se tiraron para la calle. Están asustados con perder el control. Y un evento como este, ¿qué hace? ¿Qué hace una cosa como esta? Por ejemplo, a los que son los más comunistas, a los más revolucionarios, a los que están más con el gobierno, les reaviva el patriotismo. Salen a gritar, andan todos por las redes sociales así. ¡A Cuba se respeta! No sé qué. Es que como si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿me entiendes? Eso funciona mucho. Y también funciona con los que no son tan políticos, tan pro gobierno cubano, pero igual dice, coño, estos terroristas venían a matarnos. ¿Verdad que la gente de Miami, los cubanos en Miami son unos asesinos? O sea, funciona. Sobre todo, ¿para qué? Para controlar, para poder reprimir y volver a controlar el control que estoy seguro ellos se saben perdiendo en estos momentos. Bueno, vamos a analizar la versión oficial del gobierno cubano y todos los sinsentidos e incongruencias que tiene esta versión. Lo primero, el Granma, el periódico Granma, que ya les hablé, a la 1:09 de la tarde, informa, dice el Minin, voy a hablar así para que pueda ser más atractivo el video, no voy a poner el teque político cubano, dice el Minin del Ministerio del Interior, que en horas de la mañana fue abatido una lancha rápida que entraba, bueno, terrorista, qué sé yo. Después en el artículo dice que, bueno, decomisaron un montón de fusiles de asalto, pistolas, armas cortas, chaleco antibala, cócteles molotov, bueno, en fin, todo un andamiaje militar. O sea, venían con pertrechos militares para hacer daño, según la versión oficial de Cuba. Bueno, entonces ahí vienen las primeras cosas que no tienen sentido. O sea, como gente que viene preparada, que se invirtieron decenas de miles por lo que está diciendo. Esto cuesta decenas de miles de dólares en este país. Se puede comprar, pero es carísimo, ¿eh? Es carísimo. Ropa, camuflaje, o sea, es caro y difícil. No tampoco es que lo consiga donde quiera, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente que planificaron esto, que incluso están diciendo que entrenaron, ¿verdad? Que caramba, vinieron de día, en horas de la mañana? ¿Cómo que es eso? ¿Pero cuál es el nivel de tontería de estos terroristas? En horas de la mañana. Se sabe históricamente en Cuba todo el mundo va por la noche.
para que entiendan, los que no son cubanos, tengo que hacer a cada rato pausa. En Cuba tiene un historial enorme de tráfico de personas, que las mismas familias cubanas rentan una lancha rápida, le pagan al chofer, van a una callería norte de Cuba, recogen a la familia y se la llevan. Y es prácticamente infalible la transportación, porque las lanchas son muy superiores en velocidad a las lanchas de la guardafrontera cubana, que están obsoletas, que son viejísimas, creo que son rusas o de algún país de eso que tiene una bola de años. Y no, creo que esto la triplica en velocidad, una barbaridad. O sea que es casi seguro, si tú inviertes un dinero, cogías a tu familia y te la llevabas en cigarreta. Eso se hizo infinidad de veces. No tantas veces porque es caro, pero lo hicieron miles de veces. Muchísimas familias en Cuba. O sea, se sabe, toda esa gente lo hacían de noche. ¿Cómo lo vas a hacer de día para que te coja la guardafrontera? Pero además, más ahora que Cuba tiene una crisis energética, donde hay tremendos apagones. O sea, tú vas de noche a Cuba, no te va a ver nadie. No, casualmente esta gente fueron de día. Y coño, coño, que volado. No. Ahí empieza a fallar la versión oficial de Cuba. Seguimos buscando incongruencias. La versión oficial dice lancha rápida. ¿Qué se conoce por lancha rápida en el mundo entero? Y en Cuba lo conocemos con un nombre común, cigarreta. Es la lancha esta larga que pueden caber 6, 7, 8 gente, familia pequeña, en la que buscaban a la gente, que son lanchas rápidas. Bueno, cuando tú ves la matrícula de la embarcación que da la versión oficial cubana, que es real, es un bote de pesca. Pero un bote de pesca de 24 pies, o sea, una cosa pequeña, con la cabina central, el típico bote que tiene todo cubano en Miami para pescar. Lo tiene parqueado en la casa porque cabe. Incluso en casitas pequeñas, tú lo pones de lado por el pasillito, te entra porque es muy pequeño, ¿me entiendes? Volvemos a lo mismo. 42,000 no, decenas de miles de dólares invertidos. O sea, toda una parafernalia, preparación terrorista, patriotismo, vamos a entrenarnos. Oye, ¿en serio? ¿No te alcanzó dinero para rentar una cigarreta? ¿O para rentar un barco lo suficientemente rápido para que en caso que te cogiese la guardafrontera, poder escapar y regresar? ¿Un bote? Pero además que yo escuché la grabación del dueño del bote, que menciona el nombre porque fue él a quien llamó, Eliezer Ávila, da a conocerlo, y lo ponen, pone un audio y pone Eliezer Ávila. No, porque fue él, hay que darle tú sabes, la primicia. El dueño llama a Eliezer Ávila, se ve en la conversación que dice que el bote fue robado. O sea, robaron un bote. Volvemos con la incongruencia del sinsentido. Todo ese armamento, todas esas cosas, eso no lo puedes robar, eso tienes que comprarlo. Y se compra. Digo, caramba, y no pudiste comprar aunque sea una lancha, vaya, o rentarla. ¿Por qué robar un bote? Pero además un bote de pesca, que dicho por el mismo dueño, tiene un motor de 300 caballos de fuerza nuevo, recién puesto, la verdad, así dice el dueño. Y todo el mundo dice, bueno, pero eso lo convierte en una lancha rápida. No, eso lo hace más rápido, sin duda. Si le quitas el motor suave, de poco caballo de fuerza para pescar, ¿no? Y le pones uno gigantesco o uno grande, porque tampoco que sea muy gigantesco, pues si no, se lo pone, bueno, claro que va a ir más rápido. Pero ahí es donde viene el problema. Ahí sigue la incongruencia con la versión oficial cubana. Dicen que venían los 10 en ese bote. Bueno, ellos dicen lancha rápida. Ya vemos que es un bote. Mira la imagen, es un bote. Los 10 ahí. Y todo el mundo, los que defienden, ¿no?, la versión oficial, le dice, bueno, claro, ahí caben 10 personas. No, ok, caben. Pero no está hecho para 10 personas. Eso está hecho para 2, creo, quizás para 3. Pero eso no está hecho para que se metan 10 adultos con un pertrecho de armamento. No, eso no. La línea de flotación hace... Vamos, te entrenaste, pagaste una pila, tuviste, ¿verdad?, preparándote, y no sabías que la línea de flotación de un bote para 2, para 3 personas te va a la mierda si lo llena de gente. Pero aparte es un peligro. ¿Cómo llegas? ¿Hay seguridad de llegar? O sea, es todo cogido por los pelos, ¿verdad? Está demasiado cogido por los pelos. Y otro punto, el más inverosímil para mí, es cómo es posible, ya que reconoce el propio gobierno cubano que son delincuentes comunes, criminales, muchos de ellos. ¿Cómo es posible que criminales, delincuentes comunes se vuelvan terroristas, se vuelvan patriotas? O sea, no juega la lista con el billete, eso no tiene sentido. El delincuente común, ¿qué le importa? Al criminal, ¿qué le importa si hay una dictadura o una democracia plena? Él va a delinquir, él va a vivir sin trabajar, él va a robar. O sea, esto no tiene sentido. Están mencionando el nombre de un muchacho. Puede que haya uno que se haya vuelto loco y era el que llevaba el arma. Vaya a saber, a lo mejor fue el que disparó porque está loco. No sé, pero los 10 que entrenaron, invirtieron decenas de miles. Entonces, ¿cómo pasaron de delincuentes comunes a terroristas? A patriotas, porque en realidad un terrorista, él en sí se cree un patriota.
independientemente de donde sea el terrorista. Aparte, terroristas cubanos. Sí, eso hubo hace muchos años, pero delincuentes comunes, o sea, tipos que cruzaron la frontera y que eran I-220B, I-220A. A ver, digo esto porque parece que no eran ciudadanos estadounidenses. Evidentemente, no creo que lo fuesen. Mi opinión, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó nunca lo vamos a saber, pero yo, y coincido con la mayoría de los que están esgrimiendo este tipo de posibilidad, esto tiene que ver con tráfico humano. Esto es tráfico humano. De hecho, yo creo que esto es casi seguro que tiene que ver con un fenómeno nuevo que se ha dado desde que llegó Trump con el proyecto 2025 y la deportación masiva y las persecuciones y quitándole el estatus legal a los cubanos. Probablemente, y se sabe que ya el propio gobierno cubano lo reconoce, que muchos de ellos eran delincuentes y criminales. Esto lo más probable es que son autodeportados, ¿me entienden? Se está dando más que lo que ustedes crean, que se van en lancha. Sí, que agarran y se van. ¿Por qué? Porque tienen récord criminal en Cuba, pero los van a coger aquí. Y antes, a lo mejor son I-220B que tienen orden de deportación ya, ¿sabe? Cuando lo cogen se van a podrir en Alligator, Alcatraz, escuchan las noticias de Alligator, Alcatraz, a lo mejor hasta tienen algún récord que les sale por aquí y dice, para el carajo, me voy para Cuba. Me voy para Cuba, para que me cojan aquí, me cojan en Cuba. Hace su fechoría, reúne un billete y regresan con dinero, se compra un apartamento. Lo normal que hiciera cualquiera. Lo están haciendo una pila de gente que no son delincuentes. Claro, estos no pueden entrar a Cuba por la puerta, por el aeropuerto. Pues los van a coger, los van a meter presos. Entonces se roban una lancha porque fue robada y se van para allá los 10 bajo la línea de flotación a la hora que llegue. Por debajo de la línea de flotación se llegaron tarde. Bueno, te cogió la mañana. Eso ya tiene más sentido. Eso para mí tiene sentido, pero todo lo demás carece total de lógica. Esto es, en mi opinión, inventado por el gobierno cubano para tratar de levantar la moral a los más comunistas, asustar a los indecisos y retomar el control que están perdiendo, porque lo están perdiendo. Esa es mi opinión. Dale, cuídense.